Gracias a todos y sean bienvenidos a esta primera conferencia del Congreso de Historia Latinoamericana sobre el catolicismo desde el antiguo régimen hasta la actualidad. Esta estará a cargo del doctor Santiago Pérez Zapata, del cual me permito ahora leer una versión de su currículum. El doctor Santiago Pérez Zapata es historiador y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia de la Universidad de los Andes de Bogotá. Se ha especializado en la historia política y religiosa colombiana de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en el movimiento tradicionalista católico colombiano en la época de las reformas liberales de 1860 a 1885. Últimamente ha incursionado en el estudio de las facciones de la derecha radical colombiana del periodo de entreguerras, las cuales surgieron al interior del Partido Conservador en plena hegemonía liberal entre 1930 y 1946. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre temas de laicidad, conflictos entre la Iglesia y el Estado y sobre el pensamiento conservador ultramontano y contrarrevolucionario. Actualmente es profesor e investigador tiempo completo de Unicervantes en Bogotá, Colombia. El nombre de su conferencia es la historia de la religión reductible a la historia cultural, reflexión historiográfica en torno a la obra de Jean de Vigery y Mircea Eliade. Le cedo la palabra a él, después de lo cual tendremos el espacio para interacción y preguntas. Muy bien, buenos días a todos. Primero quiero agradecer al anfitrión, a José Aurelio, por todo este esfuerzo. También agradecer su presencia. Espero compartir más unos apuntes, unas reflexiones. Como bien decía el título de la conferencia, de tipo historiográfico, incluso hermenéutico, un poco de esto que llamamos historia de la religión. Y es eso. Entonces, la idea es exponerles y luego me interesa bastante que podamos interactuar, sobre todo no solo preguntas, sino también comentarios que tengan, porque la idea es esa, ¿sí? Podamos reflexionar juntos, realmente. Bueno, bien, muchas gracias, Javier. Primero, pues voy a leer un preámbulo que hice, como un poco intenté condensar, digamos, la reflexión conceptual que quiero aquí proponer, y luego al leer ese preámbulo, pues ya más libremente, pues les iré exponiendo las partes del tema, ¿sí? No voy a usar diapositivas, no soy amigo del PowerPoint y ese tipo de cosas, a menos que de pronto no use mapas o cosas de esas, que sí se justifica mucho, pero pues va a ser así más oral, ¿listo? Bien. Entonces, dice, la idea de cultura, desde el siglo XVIII, parece haber absorbido el campo teológico de la antigua idea de la gracia, según el filósofo Gustavo Bueno. La cultura es la que ahora pretende estar por encima de la naturaleza y la naturaleza por debajo de la cultura. Ya no es el auxilio sobrenatural del reino de la gracia lo que perfecciona la naturaleza humana, sino un progreso cultural indefinido que pretende ser universal mediante un catálogo de derechos humanos, como si hubiese una unidad humana, además de natural, otra también cultural. Pues incluso se nos habla de un supuesto y poco definido derecho a la cultura, o peor aún, de unos derechos de la naturaleza que deben ser culturalmente implantados. Al tiempo que paradójicamente se nos enarbola una apología culturalmente relativista o multiculturalista centrada en los individuos y no tanto en las naciones soberanas. Pues si en contravía de su soberanía no se implantan esos derechos multiculturales centrados en las declaraciones de derechos subjetivos, se les considera estados parias, subdesarrollados o regímenes inciviles adversos a un supuesto progreso cultural universal. ¿Sí? Relativismo cultural, pero al mismo tiempo una idea supuestamente objetiva de cultura, que de alguna manera sustituye ese reino de la gracia que perfeccionaba la naturaleza o la envolvía. La crisis de la conciencia europea de la época de la Ilustración, según Paul Hazard, parece haber originado unas ciencias de un hombre culturalmente determinado, que ha hecho del mundo una imagen y una representación
encerrando a Dios y sus milagros dentro de una serie de discursos y prácticas de fe. Es decir, el mundo ha devenido una imagen, representación, como dice Heidegger, ¿no? Porque de alguna manera los medievales o los antiguos no, digamos, el mundo venía de ellos, existía en el mundo, pero no habían hecho del mundo una imagen, que es la característica de la modernidad, una múltiple de imágenes o cosmovisiones, como acostumbramos a decir, y aplicar un poco anacrónicamente digamos, a las ideas o mentalidad de otros pueblos. Discursos y prácticas que son cuantificables en tanto existen tantas confesiones y denominaciones religiosas en el mundo cristiano moderno. De hecho, desde las guerras civiles religiosas del siglo XVI, el concepto de devoción o piedad, pietas, ha dejado de significar un vínculo sagrado con lo luminoso y con lo absoluto trascendente para convertirse en un conglomerado de gestos y, comillas, sentimientos religiosos puramente subjetivos e inmanentes a la sociedad humana. Visión compartida tanto por el funcionario estatal, que como tercero superior realiza un arbitraje jurídico-político de las iglesias, como por el científico social, que le aporta materiales para clasificar vía ministerios de la cultura el patrimonio nacional o incluso el patrimonio de la humanidad que contengan sus fronteras estatales. No hay ya casas de Dios, sino hombres de fe. Existe tanta secularización en el concepto moderno de cultura, con mayúscula, como el concepto de Estado, también con mayúscula. Ambos son históricamente determinables y para nada universales o atemporales, a pesar de las pretensiones de sus primeros promotores modernos. Un poco aquí va con las ideas de Carl Schmitt. Al tiempo que el primero, o sea, el concepto de cultura, en su acepción moderna, sirve de apoyo al segundo, al Estado, para sustituir bajo la idea de soberanía a la autoridad espiritual eclesiástica como elemento superior y fundamentador del poder temporal. Sin embargo, hoy es la idea de soberanía como sombra teológico-política del viejo Dios legislador absoluto la que está siendo sustituida por un tipo de sociedad civil que no puede ya diferenciar lo que es religión de lo que es opinión o doxa. Del mismo modo, las versiones culturales de Dios que tienen los creyentes a lo largo de la historia son para los historiadores sociales o de las mentalidades un hecho homologable desde un punto de vista inmanente a lo que los abogados liberales llaman los múltiples derechos del hombre, que incluyen la libertad de creer en el Dios que le plazca a cada individuo. Es como si la idea inconmensurable de Dios, vía la libertad religiosa moderna, hubiese eliminado la vieja idea de un derecho contenido en la razón providencial de Dios que desciende al hombre y no desciende del hombre. Esto suena reaccionario ante el oído del historiador formado en una nueva historia social y cultural. Esto suena reaccionario ante el oído del historiador formado en una nueva historia social y cultural, pero resulta ser fundamental, pues son los derechos de Dios sobre el mundo y no del hombre sobre Dios el fundamento de la autocomprensión de la idea de justicia que tenían los pueblos anteriores a los procesos de secularización contemporáneos. Pueblos que se supone que el historiador de la religión debe comprender y describir de manera precisa y sin adulteraciones, pero que además geográficamente todavía coexisten con las masas liberalizadas de los archipiélagos globales de las ciudades modernas. No solamente están en el pasado algunos de esos pueblos, con esa idea de justicia, digamos. Quizá el problema de este reduccionismo hermenéutico se halle en la frontera de una historia cultural que ve el mundo como representación, como bien lo escribe Rory Chartier, él sería de esa escuela, digamos, y de una historia de la religión que rechaza, ahí es donde entra Viguerie y Eliade, reducir el fenómeno religioso a una suma o acumulación de representaciones individuales y colectivas puramente inmanentes.
como producto de la sociedad. La idea de hacer una historia de la religión desde adentro, de Jean de Viguerie, y de un estudio fenomenológico del símbolo religioso de Mircea Eliade, pueden servir de medios de resistencia ante la hegemonía actual de una historia sociológica hiperdependiente de los conceptos de representación y de mentalidades, por no hablar de discursos, prácticas o sociabilidades, que en sí mismos tienen una historia y un sesgo filosófico, y que son muchas veces inadecuados para la comprensión de la realidad histórica de lo religioso. Bien, ese era un poco el preámbulo, donde intenté condensar, digamos, la problemática conceptual con esta idea de cultura, que en el fondo está muy vinculada con la idea del Estado, del patrimonio, de que lo religioso es patrimonio de la humanidad, es inmanente o es patrimonio, ¿sí? No es la casa de Dios, del que los fieles de alguna manera no es de ellos, sino que ellos la construyen para ese otro absoluto, sino que simplemente es la cultura, un poco como en la época de la imagen del mundo también de Heidegger, dice que simplemente se convierte en una invención humana, ¿sí? Aunque él habla más ahí de la ciencia y la técnica modernas como empresa, de todas maneras estas sugerencias, pues como vieron, tiene ciertos autores que me han permitido llegar a, no solamente historiadores, a esa crítica, a ese intento de deslinde conceptual. Más aún cuando, no sé, de pronto aquí la mayoría están formados en pregrado de historia, es muy dominante aquí en América Latina, con todo y que el mundo anglosajón y la americanización es muy grande, las escuelas francesas de los anales, con todos pues, sus descubrimientos y avances, pero que no hacemos la historia de muchos de los conceptos, aunque simplemente, como si fuera un utillaje, como dice el mismo Lucien Febvre, utilizamos a las fuentes primarias, al archivo, entre ellas el concepto de representación, que al final tiene una raíz en el positivismo de Durkheim. ¿Sí? La gente confunde un poco historicismo con positivismo, es muy común. Uno en el pregrado, lo primero que le dicen, Ranke era un positivista, eso es falso. Él era un historicista, y de hecho el historicismo y el positivismo de alguna manera chocan en la Primera Guerra Mundial. El historicismo alemán tiene una concepción totalmente distinta del positivismo que va a dar origen a la sociología francesa, de la cual Marc Bloch y todos ellos van a tomar dentro de una visión muy positivista y de esa reducción hermenéutica de lo religioso a algo inmanente a la sociedad, ¿sí? Bueno, entonces es claro eso, y también es muy claro cómo en los pregrados, por lo menos yo no tengo noticia, e incluso en lo que no me he publicado en los artículos, no sé, en Google Scholar y todo esto, que se utilice las ideas de la fenomenología de la religión de Mircea Eliade para hacer historia religiosa de América Latina, ¿sí? Llámese el catolicismo, llámese los protestantes. Uno todo el tiempo ve que lo que se usa es Roger Chartier y bueno, pues sobre todo toda esta escuela francesa de los anales. Y entonces también llama la atención eso. Y este otro señor, Jean de Viguerie, pues él es una especie, perdón el anglicismo, de outsider o de profesor muy importante por sus obras, los conoceréis, pero que evidentemente no está en el mainstream del Colegio de Francia. Pues Francia es muy centralista y eso se nota también de la Universidad de la Sorbona y demás, donde domina todo esto de la historia de la mentalidad. ¿Sí? Y es un historiador que, voy a leer un fragmento de una entrevista, que también construyó, no al estilo de Eliade a través de la fenomenología de la religión, sino desde otro punto de vista, una crítica a esta historia cultural que pretende absorber, como el concepto de cultura, haciendo la genealogía que estamos haciendo, la idea de cultura moderna, pretende absorber el fenómeno religioso dentro de sí, ¿no? Lo cual implica ya una secularización que el historiador de alguna manera utiliza inconscientemente en su labor, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno ve un montón de historias sobre la intolerancia de la Iglesia Católica. Pero ¿y con qué concepto de tolerancia está operando el historiador? Pues con el de la Ilustración, pero ahí sí no hay historia, ¿sí? O sea, ahí sí no hay historia, pero para simple y llanamente dar por sentado, por nuestra educación liberal, intolerancia versus tolerancia, pues es fácil. E incluso hay historiadores muy rigurosos que pueden usar mucho archivo, pero pues si al final
no hacen historia de la historia del concepto que están trabajando, pues no hay debate. Entonces, bueno, les voy a mostrar un fragmento de este historiador y pues contarles un poco qué es lo que he escrito, y luego hablar un poco de la idea de símbolo, mesialidad y ir cerrando. Bueno, es un extracto de una entrevista que hizo una revista que se llama New History Review, y Jean de Viguerie, pues parecido también a un seguidor de Messiaen en Francia, Francia da para todo, ¿no? Pero que es Gilbert Durand, que es otro estudioso del imaginario simbólico, pero no como representación cultural estilo Roy Chartier. Eran profesores de provincia, no de París, ¿sí? Y por ende del círculo Eranos y todo ese tipo de cosas. Sus obras son mucho menos utilizadas, sobre todo en América Latina. Bien, entonces Jean de Viguerie pues empezó estudiando, ella murió hace como 3 años, de bastante edad, y empezó estudiando la educación en Francia en el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Y evidentemente pues en esta época pues de la Contrarreforma o la Reforma Católica y luego pues la Ilustración, pues estudió mucho el tema del cristianismo a través de la educación cristiana de aquel momento, con sus variaciones, ¿no? Y también pues acostumbró a ver un poco algo que ya se está moviendo mucho, que es ese otro lado B de la historia, digamos, de la Ilustración, lo que llaman algunos contrailustración, luego contrarrevolución, pero aquí en este momento se le llaman las antiluces, la contrailustración, que es cierta supervivencia de una escolástica, digamos, más aristotélica, que resiste un poco las ideas del siglo XVII y XVIII, ya no solamente en el campo de la naturaleza, sino también de la metafísica, la ética y demás. Entonces, luego Jean de Viguerie pues escribió, no todas sus obras están traducidas al español, pues parte del problema es eso también. Escribió mucho sobre la Revolución Francesa, tiene un libro traducido en Real, que se llama, que es una editorial católica, ustedes saben de origen, que es de Navarra, que se llama 5 lecciones sobre la Revolución Francesa, donde le da mucho espacio a la persecución religiosa en la Revolución Francesa, pero tratando de desentrañar su causalidad, sus precedentes y su desarrollo, pues propiamente en aquel fin del siglo XVIII, ¿no? Allí muestra también, pues muestra, digamos, varios aspectos. Hay otro ensayo de él, ese es un libro, creo que es de principios creo que de 1991, la traducción española, y él lo escribió más o menos alrededor del tema del bicentenario de la Revolución Francesa del 89, ustedes saben que se produjo mucha historiografía y muchos debates también. Escribió también en un congreso en Madrid, en una comunicación en español, en un congreso que se hizo en el Escorial sobre la contrarrevolución legitimista de toda europea, todas estas contrarrevoluciones que incluían el carlismo en España, y con el profesor Alfonso Bullón de Mendoza, de la San Pablo CU, de aquella época, y escribió una comunicación sobre la guerra de la Vendée, ¿no? Que se ha vuelto un poco de moda ya, pero que en aquel momento no era muy conocida, que eran los campesinos católicos monárquicos, que en Bretaña y en el occidente de Francia resistieron las tropas de la revolución, pues que se habla que puede haber sido uno de los primeros genocidios, pues, de la historia por razones ideológicas, propiamente dicho, es decir, una guerra civil dentro de la revolución, ¿no? Que es problemático para justificación de la propia revolución como una revolución popular, ¿no? Tanto que un conocido de él que se llama Reinald Secker, cuyo libro no está en español tampoco, solo está en inglés, hizo una tesis de estado, pues, doctoral sobre el tema de la Vendée utilizando los métodos cuantitativos precisamente anales, pero bajo otras categorías conceptuales, que va a ser lo que va a defender Jean de Viguerie, que él reconoce el avance en la historia cuantitativa, de la historia social, en la historia de las instituciones religiosas, que es una cosa que introdujo los anales, evidentemente, pero dice que no hay que compartir ciertos sociologismos, ciertas categorías sobre lo religioso, que lo reducen a algo inmanente a las representaciones de los individuos entre sí, y Reinhard Secker es como ese ejemplo de utilizar parte de la historia cuantitativa, que es dirigido en parte por él,
hace digamos, este uso de ciertas herramientas de la nueva historia, pero sin, digamos, reducir este uso de las herramientas a compartir el enfoque social. Él habla de sociologismo, porque ya ahora pareciera que si usted hace historiografía y no tiene ciertos elementos de cierta sociología para acabar de ajustar, pues no. Sí, vemos un poco cuando se critica la historia de las ideas que dicen la palabra influencia es como una especie de tabú, ya no se puede decir influencia de, sino que hay que hablar de lenguajes políticos o sociabilidades, como es un poco François Javier Guerra y todos ellos, pero no, ya la vieja historia de las ideas pareciera que es una cosa que está superada y simple y llanamente no hay historia como predominó antes, mezclada con la filosofía, porque historia de las ideas y historia de la filosofía están muy vinculadas, sino que se ha dejado un poco de lado la historia más con contenido filosófico por más sociológico, ¿no? Y bien, entonces, de hecho, Reinhard Secker, cuando hizo su sustentación, no lo iban a dejar graduar algunos de los jurados porque pues, golpeaba directamente el mito nacional francés de que la revolución fue popular y no fue una guerra civil, ¿sí? Como el caso de las masacres de la Vendée, ¿no? En el pleno bicentenario. Entonces, ese libro de Jean de Viguer, de 5 lecciones de Revolución Francesa, donde habla del carácter religioso, de guerra religiosa, de la revolución, y de que los vendeanos no eran siempre bandidos. O sea, eso también es muy interesante, porque los vendeanos fueron calificados como brigantes, pues como un poco iba a ser luego en Italia también, con la guerra de unificación interna, que también fue una guerra civil, a través de la imposición de la unificación nacional a través del Estado liberal, pues iban a ser bandidos, brigantes, chuanes, y es muy interesante que esa calificación jurídica es la de los historiadores liberales del siglo XIX, para hablar de estos levantamientos que de alguna manera son accidentales de la construcción de la nación. Pero nosotros, pues que pretendemos supuestamente tener una perspectiva historiográfica mejor que la de los historiadores liberales del siglo XIX, pues muchas veces estamos en lo mismo, ¿no? Bien, entonces otra de las cosas que hizo Jean de Viguerie fue escribir un libro que se llama Las dos patrias, ¿sí? No se ha traducido, y donde trata de mostrar cómo la Francia católica monárquica, que incluso podríamos decir nosotros en el siglo XX todavía subsistía en la ciudad de Charles Maurras, que fue muy importante para toda la derecha de entreguerras. Él mismo se definía católico monárquico y demás, pero que, o el famoso caso Dreyfus, que de alguna manera es los intelectuales comprometidos, cuyo dogma es los derechos del hombre, el ciudadano, y los antiintelectuales, como Charles Maurras decía, yo no soy intelectual, porque pues no creo en los derechos del hombre y el ciudadano, ¿sí? Creo en los derechos de la Francia tradicional, que es la de la flor de lis, no es la de la tricolor y todo esto, y porque es la pelea heredada de Joseph de Maistre, Louis de Bonald, de que la revolución lo que está haciendo antropológicamente, podríamos decir incluso ontológicamente, es sustituir los derechos de Dios sobre el espacio, un poco también la idea del espacio sagrado, y en la patria, por los derechos del hombre, pues sustituyen los derechos de Dios, ¿sí? Bueno, entonces es muy interesante pues como esta perspectiva. Evidentemente Jean de Viguerie, también es un historiador católico, ¿no? Eso también es como una especie de lastre académico, o bueno, académico no, pero sí puede implicar una especie de silencio historiográfico con ese tipo de historiadores. Y en una entrevista, Jean de Viguer decía un poco lo siguiente, en esa historia de New History Review. En la historia, le pregunta el entrevistador a su itinerario de historiador, porque él al final de su vida escribió una especie de reflexiones sobre el oficio, se llama así, el itinerario del historiador, que no está traducido tampoco. Usted escribe que no es posible hacer carrera en la universidad francesa, obviamente, sin someterse a los dogmas dominantes. ¿Cómo se manifiesta esto?, pregunta el entrevistador. Y él contesta, Jean de Viguerie dice: he mencionado efectivamente ciertos reveses del historiador que soy, de ese historiador que no es marxista y que tampoco ha estado nunca sujeto a los dogmas del estructuralismo y del sociologismo dominantes. Estoy de acuerdo
Hacer carrera es difícil para estos historiadores. Los ascensos excepcionales y las cátedras prestigiosas en las principales universidades parisinas no están hechos para ellos. El Instituto y el Colegio de Francia están cerrados para ellos. ¿Sí? Es un poco el tema también, como ese centralismo jacobino un poco de Francia. Recuerden que Francia es de los lugares donde la geografía sagrada y territorial pues, práctica ha sido más golpeada y transformada brutalmente. Esta idea de los departamentos, de que ya las fronteras no haya cierta correspondencia, no sé cómo decirlo, de ius possidetis, o sea, de los espacios históricos de Francia, el mundo provenzal, que tenía más o menos sus fronteras y bueno, Francia es uno de los lugares donde más se estudiaron las lenguas locales. Ellos hablan de multiculturalismo basado en individualismo subjetivista, pero a lo gringo hoy en día, pero los franceses, antes de pasar por su laicismo radical, o después de pasar por su laicismo radical, pero los franceses no preservaron a través de la escuela única obligatoria, que eran las cosas que se oponían los católicos, que fuera obligatoria, porque violaba el derecho natural de las familias, no tanto por un tema individual, masiva, pues simple y llanamente los niños que hablaran bretón, o en las escuelas públicas, o que hablaran gascón, en esa frontera con España, o que hablaran lo que quedaba del provenzal, pues les daban un reglazo y se los prohibía. Y por eso en Francia desapareció las lenguas locales. Sí, es no mirar Cataluña, que a veces no sé, que los catalanes en su orgullo nacionalista actual dicen, no se sabe si es ibero-romance o franco, pues, o venido galo-romance. Pero es curioso que el catalán, que coexistió con el castellano, aunque el castellano fuera dominante de manera orgánica, históricamente sobrevivió en el lado de la frontera española, dentro del maltrecho Estado-Nación español, y en el lado del francés, porque había catalán ahí en los Pirineos, como también carlistas, no haya sobrevivido, ¿sí? Es decir, desapareció porque la escuela francesa era mucho más efectiva en esta represión de las culturas locales, ¿no? Entonces este resentimiento que vemos ahí, de que, dice Jean de Villiers, no solamente el tema del estructuralismo y el sociologismo producido en París, dice, no están hechos para ellos, el Instituto y el Colegio de Francia están cerrados para ellos, para ese tipo de historiadores. Luego dice, continúo, más gravemente hay silencio sobre su trabajo, nunca los mencionamos, es lo peor. Conozco un historiador cuyas obras y artículos, dice Jean de Villiers, incluso han desaparecido de la bibliografía anual de su disciplina. En definitiva, este historiador ya no existe. Estos procedimientos recuerdan molestamente a los de los regímenes totalitarios, pero como nunca hablamos de ello, nadie se conmueve. Dice, ¿sí? Es un fragmento de esto, está hablando de Francia, ¿no? Bueno, no de la Unión Soviética, ni de, pues no sé, de la Italia altamente estética de Mussolini, no, está hablando de Francia. Entonces, es un poco esto, esa es la atmósfera que quiero también transmitirles. Hablando más de este señor, hay una editorial San Román que le ha traducido algunas cosas recientemente, española, creo que está asociada con la gente de San Pablo CU, en Madrid, y le tradujo un texto que se llama El sacrificio de la tarde, que habla de una de las aristócratas de la corte de Luis XVI, que fue pues guillotinada. Entonces, como le trabajó muchas cosas, no solo historia de la educación, historia religiosa y política de la Revolución Francesa, las 5 lecciones, sino también a este tema de la biografía, ¿sí? Tiene Las dos patrias, donde estudia las dos Francias, que por eso introdujo el tema de Charles Maurras, que sobrevive por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día pues la derecha es igual de americana que la izquierda, o norteamericana. Y tiene también otro que se llama Historia del Ciudadano, creo que se llama así, sí. Y allí también pues trabaja, tampoco se ha traducido. Básicamente lo que se ha traducido de él es poco. Hace poco también la editorial Encuentro, que creo que también tiene raíz católica, tradujo un libro que se llama Los Pedagogos,
que no es su obra monumental, tiene un diccionario sobre las luces también, ese está en Internet Archive, en francés completo, son muchos tomos, pero tiene un ensayito pequeño que se llama Los Pedagogos, donde critica un poco la pedagogía moderna y por qué hay una crisis de la educación, y evidentemente pues trata como de penetrar en todas estas líneas rusonianas y demás que han dominado también en la educación. Más o menos ese es el perfil de este historiador, es muy prolijo, tiene muchos textos. Un ensayito historiográfico directo que estoy usando aquí es este ensayo, que es un libro publicado por la Universidad de Navarra sobre la historiografía después de 1945, así se llama, después de la Segunda Guerra Mundial, y donde se reparte. Entonces Baltasar Benazar habla de historia de la mentalidad, Jean de Villery habla de historia religiosa, otro Cochrane habla de historia económica, y es historiografía, pues. Es un libro que encontré ya en la Biblioteca Luis Ángel Arango, buscando por el apellido de este señor de Bogotá, tampoco muy conocido, y el capítulo de historia religiosa le toca a él, y allí hace varias reflexiones historiográficas que brevemente les voy a compartir. El libro es interesante porque no solamente transcribieron la comunicación de él, o de los demás también, sino que transcribieron los debates, ¿sí? O sea, algún secretario o alguien pues transcribió, cuando después de hacer la comunicación entre los expertos, una especie de mesa, pero entre ellos, y pues se contestaba Jean de Viguerie con Baltasar Benazar y todo eso. Entonces muy interesante en cada una de las temáticas, historia económica, religiosa y cultural. Entonces, bien, hablando de ese ensayo, y para luego ver un poquito de Eliade y cerrar, él empieza haciendo como la tarea es mirar la historiografía religiosa después de 1945, hace un balance de los textos y las categorías que él considera claves de la historia religiosa, ¿sí? Y lo trabaja por décadas, trabaja del 45 al 55, del 55 al 65, o sea, la producción bibliográfica, hace un análisis, y de ahí al 75 más o menos, creo que el libro de los años 80. Y él dice que para uno clasificar la producción de la historiografía religiosa, antes de entrar en materia, si se puede entender desde la sociología de la cultura que él critica, que dominan anales, por su positivismo, o antes de entrar en eso, sino hablar de cómo podemos dividir la producción bibliográfica de la historiografía religiosa. Entonces él llega pues, al inicio, digamos, y dice que uno la puede distribuir así, para ir analizando la producción bibliográfica. Dice, síntesis, grandes biografías y hagiografías, sería una categoría, o un subgénero de la historiografía religiosa. Doctrina, sería otra, subgénero, todo lo que es relativo a doctrina, que podemos decir que esas clasificaciones son constantes al día de hoy, con todo y que cambiamos las categorías conceptuales para analizarlas. Otra sería instituciones y culto, ¿sí? Una historiografía dedicada a estudiar el culto, los ritos, ¿sí? La liturgia o todo este tipo de cosas. Entonces, de nuevo, serían grandes síntesis de temas, biografías, geografías, esa sería una, doctrina, dos, instituciones de Iglesia-Estado, las relaciones de Iglesia-Estado, por ejemplo, las misiones, todo lo que tiene que ver con obispos, parroquias, clero regular, ¿sí? Derecho canónico, historia del derecho religioso, eso serían instituciones. Y el culto, pues como les digo, todo el tema de liturgia, ritos, y esto, ¿no? En la historia doctrinal es más el tema de la teología y la filosofía, o sea, el pensamiento, las luchas doctrinales por, digamos, que implican una especie de historia del pensamiento religioso o de las doctrinas, propiamente dicho, o de las ideas, ¿sí? Y la biografía, pues que pues, se ha cultivado de grandes, o geografías de grandes santos, o biografías más en sentido más digamos, de la perspectiva laica, ¿no? Bien, entonces, él dice que en el 45 al 55 también está, las historias monásticas o de órdenes, ¿sí? Muchas veces hechas por las propias órdenes, por un buen tiempo, antes de que entrara, digamos, la historiografía universitaria, profesional, tratar de hacer historias dominicos, franciscanos y demás. Esa sería también otra línea.
y nos dice que todavía en el 45 aparecen estas obras monumentales eruditas de síntesis, ¿sí? Que son muy del siglo XIX. Saben que el siglo XIX tiene en Europa, una gran profesionalización de la historia y producción historiográfica vastísima a nivel de erudición. Y él dice que todavía se producen mucho de estas, dominando temas como el Concilio de Trento, la Reforma en Inglaterra, o sea, grandes temas, incluso historias religiosas de la Revolución Francesa, y dice que ya para esta época el género biográfico ha retrocedido, y bueno, pues a pesar de que hay buenas obras, ya en la parte de la historia doctrinal dice que todavía sigue siendo muy fuerte, del 45 al 55, es decir, todavía la sociología, digamos, como auxiliar de la historia, o a veces la absorbe, incluso, no se ha posado y domina el panorama historiográfico. Todavía hay muchas historias de las ideas, en este caso la teología y la filosofía. Obviamente está hablando del cristianismo, ¿no? No está hablando de otras religiones. Eso es otra diferencia con Moisés Eliade, que lo vamos a ver. Moisés Eliade sí es un comparatista de religiones no cristianas, primitivas y demás, entre comillas. De Viguerie está hablando de lo cristiano. Dice que todavía hay una gran importancia a las ideas en la historia de las doctrinas, especialmente el tema del siglo XIV y XV en este periodo, los orígenes pues, de la Reforma Protestante es un tema constante, la historia de la teología de los sacramentos de fines de la Edad Media, hay historias de la mística, todavía hay muchas historias de la mística desde el punto de vista de la historia de las ideas doctrinal, y heterodoxia y sectas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos a Méndez Pelayo, que es uno de los grandes eruditos del final del siglo XIX, que también por tener el sesgo de católico a veces no se ve la actualidad en términos de metodología historiográfica o metodología crítica que tiene. Es impresionante. Incluso el vínculo que tiene con la mejor historiografía eclesiástica alemana, leía alemán directamente, pues Méndez Pelayo, por poner un ejemplo, cita autores que un señor que llama, bueno, no muy conocido, pero en ciertos círculos sí, contemporáneo, pues más contemporáneo, se llama Eric Fegelin, que habla sobre la supuesta tesis de que la ilustración es una especie de neognosticismo, y cita quiénes son los grandes historiadores así monumentales, eruditos del gnosticismo histórico, pues desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, en Alemania, que son autores pues no muy conocidos hoy en día, que está en Internet Archive, y cuando uno compara con lo que hizo Méndez Pelayo, utiliza esa misma bibliografía que usa Eric Fegelin 100 años después, del siglo XIX. Entonces es muy interesante, pero esta tendencia de historia doctrinal sobre las heterodoxias y las sectas también está presente en este periodo. Bueno. Y bueno, pues él hace también, además de lo cualitativo, una visión cuantitativa, dice cuántas obras en proporción hay en el tema de culto, doctrina y demás, biografías. Bien, ese es un poco, dice que la más descuidada es la historia del culto y la piedad, todavía suscita poco interés, ¿sí? Y esto es interesante porque la crítica de la nueva historia es que la historia está muy centrada en las élites o en los grandes pensadores, no sé, Lutero, Calvino, Zwinglio y demás, pero las masas, ¿qué creen las masas? ¿Sí? Y ese es como el gran mérito pues, de la historia sociológica, que llamamos historia social, pero ya para o económica, social y económica, pero aplicada a las mentalidades religiosas, que es la historia cultural básicamente, francesa, y es prestar atención a la piedad de las masas. El problema es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Dónde saca uno que creía en las masas? ¿Sí? Está ese problema del historiador que tanto estudia lo exterior de la religión o que tanto puede penetrar esa intimidad religiosa. Eso es un gran problema. Y pues ya en el siguiente periodo historiográfico, 1950 a 1960, hay un punto de inflexión. ¿Sí? Punto de inflexión, evidentemente, es los anales. Está el libro de Lucien Febvre sobre la increencia en la época de Rabelais, el de Lutero, que también escribió, donde ya empieza a introducir toda esa sociología, ciertos elementos estructuralistas, y se presta atención más al pueblo de las masas que a las élites y a grupos selectos. Pero claro, esto implica también una relectura, unas preguntas a las fuentes. No es que los grandes eruditos de antes no tuvieran acceso a esas fuentes,
incluso las más cuantitativas de, pues, no sé, partidas de autismo, ese tipo de cosas, pero el uso que se le daba era distinto al que va a proponer pues la historia, la nueva historia social, sociológica, cuantitativa de los años 60 especialmente y 70, ¿sí? Y ahí es cuando él nos dice que, pues, cuáles son las fuentes y cómo las leen, ¿sí? De qué manera, en ese giro que él empieza a encontrar, donde incluso las historias sobre la piedad y el culto empiezan a aumentar, pero bajo esta perspectiva de lo que nosotros llamamos, estamos ya un poco hartos a veces de discursos y prácticas, discursos y prácticas, discursos y prácticas, pues surge de acá, ¿no? Él dice, por ejemplo, dice, se llaman fuentes cuantitativas a las fuentes que proporcionan directa o indirectamente, por medio de un procedimiento de utilización unívoco, informaciones de carácter numérico, permitiendo responder a preguntas como estas. ¿Cuántas ordenaciones sacerdotales hubo? ¿Cuántos legados para la celebración de misas? ¿Cuántas abstenciones del precepto pascual? Las más conocidas de estas series son las visitas pastorales, los registros parroquiales y de estado civil, los registros notariales eclesiásticos, las actas notariales del tipo de los testamentos y las fundaciones, las encuestas administrativas, los registros de ordenaciones sacerdotales y de profesiones de religiosos. Esas son las que dice que más de golpe son cuantitativas de principio. Pero luego dice, se añaden a estas otras fuentes no estructuralmente numéricas, sino utilizadas de manera cuantitativa, como las series iconográficas, o sea, contar obras de arte de qué temáticas, ¿sí? Aunque no son en principio cuantitativas como un acta notarial o los padrones, pues son cuantificables. Series iconográficas, las compilaciones de milagros, ¿sí? ¿Qué tipo de milagros predominaban en una época? Los sermones, los catecismos, las autorizaciones para construcción de iglesias, los datos en relación con el personal del culto, los procesos de beatificación y de canonización, los estatutos sinodales y muchos otros documentos que sería pues demasiado enumerar, dice él, pero es más o menos un ejemplo de eso. Ahora, ¿qué aplica a la nueva historia ese tipo de, o sea, en términos de tratar de digamos, ¿cómo se dice? Sacar en limpio una mentalidad religiosa que supuestamente domina en la época? Es un poco, dice él, por ejemplo, obtienen de los registros parroquiales informaciones tan diversas como los retrasos del bautismo, ¿sí? Esto puede arrojar desde lo cuantitativo elementos cualitativos. Los retrasos del bautismo, las aguas de socorro, los bautismos de adultos, las edades de los padrinos y las madrinas, los santos patronos elegidos para los niños y las épocas preferidas para celebrar matrimonios, ¿sí? Las estacionales o qué, ¿sí? Bueno, de estaciones. O bien sacan de los testamentos un vasto conjunto de datos referidos a la fe en el mediador, la creencia en los intercesores, las cofradías, las obras de misericordia y la devoción a la Santa Misa. En fin, entonces esta revolución historiográfica es hiperconocida. Peter Burke ha escrito hasta la saciedad sobre qué es una nueva historia cultural, tiene un libro que se llama así. Entonces, ese tipo de método, que es el que se empezó cuestionando en sus categorías, que a veces operamos con él, pues de Viguerie, hace un recorrido, una genealogía de esa historia. Ahora pasamos a la crítica. Él dice que, bueno, ojo, con la serie de 55 al 65 hay una inflexión y ya las masas tienen un lugar y se descifra su comportamiento religioso a través de fuentes cuantitativas y no cuantitativas, pero cuantificables, ¿sí? Bien, entonces él sigue realizando esos sectores de religiosos, doctrinales, instituciones y demás, ve cómo empieza a decaer la historia doctrinal, más filosófica, ¿sí? Y empieza a ganar mucho la historia de las instituciones, pero más desde estas perspectivas sociológicas, demográficas, incluso, con otras ciencias auxiliares, digamos. Pero el tema hermenéutico ya empieza a dejarse un poco de lado lo que son las ideas y empieza a pesar más las series. Listo. Bien, entonces luego él nos dice lo siguiente, aquí viene pues su crítica, y dice que hay otro factor de éxito, no solamente digamos las ventajas de usar la historia cuantitativa o los métodos cuantitativos, sino que hay otro factor, y dice, que es la interpretación propuesta. Nos referimos más frecuentemente a la admitida, una interpretación seductora en la que todos los fenómenos constatados encuentran su lugar, ¿sí? Esa idea de a veces cuando uno
plantea una pregunta de alguna manera ya a priori tiene la respuesta, cuando piensa que todos los fenómenos religiosos son reductibles a las representaciones o al discurso de los mismos, que ahí es donde empieza el problema. Y él dice, debido a que las fuentes, los métodos y las cuestiones no son suficientes para definir la nueva historia religiosa, la interpretación propuesta es un elemento muy importante. Ciertamente se trata de un elemento sobreañadido y que no es obligatorio incorporar, pero que de hecho ha sido incorporado por la mayor parte de los especialistas. Por otra parte, para esos historiadores no se trata de una interpretación entre otras, es decir, las teorías sociológicas con las que trabajan muchas veces consciente o inconscientemente, sino que para esos historiadores no se trata de una interpretación entre otras, sino de una única posible, teniendo en cuenta las fuentes y las informaciones obtenidas con todo y métodos cuantitativos. En casos extremos no ven allí ni siquiera una interpretación, cuando utilizan el concepto de prácticas, representaciones, sí, discursos, todo esto, sino un hecho histórico, probado e indiscutible. Ahí es donde está el tema, ¿sí? Ese es como el esguince. O sea, en casos extremos de esta historia sociológica, historia social, de las mentalidades y demás, no ven allí ni siquiera una interpretación sobreañadido a las series cuantitativas, sino un hecho histórico probado e indiscutible. O sea, ¿quién va a decir que no está haciendo historia del sentimiento religioso? Pero la gente del siglo XVI entendía la concepción metafísica de lo religioso como un sentimiento, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, nos estamos operando con la idea de sentimiento nuestra, con el subjetivismo extremo de esta época, ¿sí? El individualismo. Bueno, un poco también otro autor que podría usar en esta es Louis Dumont, que es otro más o menos exiliado de la academia, por lo menos en aplicar sus ideas, que escribió el Homo Equalis, Homo Economicus, pues todo esto de ensayo sobre el individualismo, ¿no? Bueno, Homo Hierarchicus, todo eso. Bien, perdón, sigo. Entonces, luego que plantea esto, después de ese balance historiográfico y bibliográfico, nos dice, querríamos considerar esa interpretación y analizarla en cuanto tal. Dice, se puede descomponer en un cierto número de tesis, realmente pues, ellos, o sea, los definen como tesis, pero para Viguerie son simples hipótesis, sostenidas en su conjunto separadamente de forma explícita e implícita. He aquí algunas de estas tesis, las voy a leer porque pues, es el centro de su crítica. Es decir, que esos historiadores que, aunque hayan usado la historia cuantitativa, han puesto la atención, lo cual es un mérito, en las masas y no simplemente en las élites, de todas maneras trabajan con conceptos de los cuales no hacen historia de la historia, por decirlo así, ¿sí? Entonces dice, primero, entonces así, como si fueran máximas, la historia religiosa debe ser sociológica. Y hacen en un pie de página, muestra textos de historiadores de los anales o esto, donde tienen esas aseveraciones, afirmaciones, ni siquiera como hipótesis, ¿sí? Le tira mucho a uno muy famoso, jesuita, que se llama Jean de Lamont, que es muy famoso, pues que tiene obras importantes, pero tiene un sesgo también filosófico, que lo presenta como hechos, no como interpretación, ese sesgo, según Viguerie. Bueno, 1. 2. La historia se identifica con el sentimiento religioso. ¿Sí? Dice, perdón, la religión se identifica con el sentimiento religioso, que dije ahorita. 3. Existe una mente colectiva que es la expresión de la sociedad de una época dada. Esta mente colectiva puede ser también un inconsciente colectivo. Las representaciones del mundo invisible son producidas por la mente colectiva de la que forma parte, ¿sí? Y es esa cosa del historiador que muchas veces dice, no, es que este catolicismo del siglo XVII, es el discurso del catolicismo del siglo XVII, pertenece a esa época, no a otra. Sí, pero ¿cuáles son las fronteras de la época? No, es un producto de la mente de la colectiva, es una especie de tautología todo el tiempo, ¿sí? Por negar que hay una universalidad católica en ciertos elementos, no. Bueno. 4. Cada época tiene su religión, es un poco derivada de la otra. Es decir, sus propias representaciones religiosas. En términos de semiología, es una destrucción del referente, que es pura posmodernidad también. Esto nos lleva del subterráneo al postestructuralismo. Es decir, es como este señor que es también hasta el hartazgo, el tal Benny Anderson, de las comunidades imaginadas. Todas las naciones son unas comunidades imaginadas, y ya, ¿sí? Entonces, uno reducir la realidad al significante. O sea, no hay realidad, no hay referente. A duras penas hay significado, solo hay significante. Y entonces uno llega y piensa en la Borgoña del siglo XIII, entonces es una comunidad imaginada y esta gente
como si fuera el contrato social de John Locke, por consentimiento de suma de individuos, nacen las naciones. Y no es así. La gente del siglo XIII no tiene esa concepción de una tal como la imaginada. De hecho, la imaginación simbólica, diría Gilbert Durán o Merced Eliade, no es una cosa subjetiva, sino que es el ens realissimus, es decir, es objetivo. Es decir, la imaginación simbólica conecta no con ficciones, como diríamos nosotros, de creencias subjetivas religiosas, sino con elementos que son superiores al mundo de las apariencias perecedero. O sea, la imaginación religiosa, para el creyente, no es ficción, como para el historiador moderno, una suma de representaciones ficciones, sino que es la realidad, más real que este mundo material en el que habitamos, ¿sí? Es un poco eso. Entonces dice, de nuevo, cada época tiene su religión, es decir, sus propias representaciones religiosas. La religión de cada época se identifica con su discurso religioso, y es de cada época, conoce la frontera. En los tiempos antiguos, la práctica religiosa era unánime, pero no era más que una rutina social, un conjunto de gestos. Sí, esa es otra cosa, reducir la religión a gestos o sentimientos. Gestos. Otra, los hombres de otros tiempos eran supersticiosos, su religión no era interiormente ferviente. Entonces es esa cosa que es muy moderna, el deísmo, que es reducir la religión a ética, a moral. Sí, ya la Iglesia Católica lo practica mucho, la moral casi humana, curiosamente, pues le ha jugado mucho eso últimamente, pero es una idea que viene del siglo XVIII y es reducir la religión a algo puramente ético, ¿sí? Para que sea homologable a cualquier, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es esto, es esa idea de que los hombres son supersticiosos y demostrar que realmente eran católicos es muy difícil. O sea, si hay procesos de descristianización en la Revolución Francesa, pues muy difícil, porque al fin y al cabo el clero los obligaba, eran un poco lo de los sujetos subalternos, ¿sí? La gente estaba forzada, más o menos, había una moral impuesta, y para de contar, una vez se cae esa máscara, pues, pero eso presupone una filosofía de la historia, y es decir que hay un paso de la superstición, un poco como plantea la Ilustración progresiva, a un esclarecimiento de la religión como reglas morales entre los hombres sin necesidad de la revelación, que es la discusión de la Ilustración. Y Viguerie en sus trabajos muestra todo lo contrario. Dice cómo la Revolución Francesa sí pretende deliberadamente descristianizar, porque en el siglo XVIII, y XVII y XVIII, Montfort y otros recristianizaron a las masas populares, o sea, fuertemente. Es decir, las masas populares lo que están mostrando es digamos, no que la religión es una superstición, sino al contrario, que la idolatría viene de ese otro, y no se trata pues, digamos, de esa definición como sería del otro lado. Bueno, sigamos. Una religión natural muy antigua es un poco una variación de eso, pues un tema de la Ilustración también, séptima, y que era sin duda la primera religión de los hombres, ha sido recubierta por las grandes religiones paganas o cristianas, la religión positiva, ¿no? Pero nunca ha desaparecido. Ha sobrevivido de manera más o menos subterránea, manifestándose en prácticas juzgadas como supersticiosas por las religiones establecidas, la brujería, todo esto, ¿sí? Y oponiéndose al cristianismo. Y ahí se deriva esta. La magia y la brujería figuran entre las manifestaciones, la octava, de esta religiosidad y representan la resistencia opuesta a la cristianización por la vieja religión natural. Entonces, una religión de las élites y una religión del pueblo, ¿sí? Y él dice, él no niega que hay una diferencia, pero él dice que estos historiadores sociológicos que presuponen cierta filosofía del progreso plantean una posición demasiado radical entre la religión de la élite y la religión popular, ¿sí? Y él dice que no tanto es así, que a veces la heterodoxia también viene de arriba, no es simplemente los pobres tienen una religión heterodoxa versus los ricos que tienen, o los de arriba que tienen religión ortodoxa. A veces es al revés. Un poco la sustitución de élites de la Revolución Francesa es eso. Y de hecho los campesinos vendeanos lo primero que apelan es al noble provincial, ¿para qué? ¿Sí? Porque los nobles de París son más ilustrados que los burgueses, ¿no? En fin. Entonces dice, 9. Magia y brujería pueden ser también interpretadas como una forma de la cultura campesina y como el desafío de esta cultura, la aculturación por antropología también, que lo vimos mucho en el quinto centenario.
con los libros que se produjeron dentro de toda esa idea, aculturación, 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 92, dirigida por las clases superiores. 10. Existe una religión popular distinta a la religión del clero y de la élite y que a menudo se le opone. La religión de la élite, que teme a la religión popular, se esfuerza por someterla utilizando para este fin el miedo al pecado y el miedo al diablo. Y eso el diablo es muy importante porque el diablo pues solamente se reduce muchas veces todo un psicologismo, es el miedo. Sí, todo, entonces es muy aburrido leer esas historias, pueden tener mucha erudición, pero todo ya uno sabe que la tesis, la premisa y la conclusión es la misma, es el miedo. O sea, el clero manejaba a la gente con el miedo, 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 miedo a esto, miedo a aquello. Y no es así, porque el diablo, diría Melchizedek, es consustancial muchas veces en las regiones arcaicas, donde sobreviven las regiones más organizadas, a Dios. O sea, es una realidad metafísica, cosmológica, y uno lo ve en las fiestas populares barrocas todavía de los pueblos, donde hay un carnaval del diablo, a pesar de los puritanos, sean de derecha o izquierda, que ven mal a estas fiestas, pues estas fiestas son una expresión de ese orden cósmico metafísico del símbolo, y no simplemente la cosa de cierto marxismo, pero también de otros historiadores, de que el diablo simplemente era un instrumento de poder para el miedo, lo cual es una reducción horrible del simbolismo religioso, ¿sí? Y maniqueo. Con todo y que pues, el hecho de que Dios y el diablo tradicionalmente es, como plantean los maniqueos, pues metafísicamente sean parte de eso, pues de alguna manera es una supervivencia de esto en las religiones tradicionales, digamos. Bien, pero ya maniqueo en el sentido metodológico, de reducir todo un psicologismo, pues, el clero y el pueblo. 11. La cristianización rural de Occidente ha sido muy lenta y muy tardía, y no ha comenzado verdaderamente hasta la Reforma Católica. Su huella ha sido superficial, ¿sí? Entonces esa idea de que no, que el catolicismo se inventó como ismo en el siglo XVI, es Jean de la Meaux, ¿sí? No es hasta la Reforma Católica que de resto lo que había era otra cosa, y que la gente estaba pues, levemente cristianizada, un barniz en la Edad Media, ¿sí? Entonces es una idea muy fuerte y que se usa mucho, y él dice que también pues se exagera. 12. Lo que se llama descristianización no es en último término más que la ruptura de un conformismo. La religión es conformismo. Se puede ver también la descristianización como una reacción contra una religión demasiado severa. Es un poco la variación de eso. Bueno, esas son las... Y él pone un montón de... Recomiendo este texto, si algo lo dejamos. Pone un montón de pies de página donde toma autoridades de la historia social, religiosa, las mentalidades, que tal cual sostienen esto. Luego hace una genealogía de cómo el positivismo, Auguste Comte, las ideas de Feuerbach, influyen inconscientemente como filosofía en estas tesis que pasan por históricas o hechos históricos. Cuando hablamos de sentimiento religioso, hablamos de religión natural y todo ese tipo de cosas, pues las 12 tesis que acabamos de leer hace toda una reflexión muy interesante. Bien, y pues, ¿qué es la consecuencia que se saca de todo esto? Que es una filosofía muy moderna, porque las ciencias sociales apenas tienen 200 años, la historia no, la historia sí es desde Tucídides, Heródoto, pero las ciencias sociales tienen apenas 200 años y son también ingenierías sociales. Y lo que decía en el preámbulo del inicio, los historiadores y los cientistas sociales son muy parecidos a los funcionarios del Estado, y así como lo he visto los estudios de la relación de parentesco de los pueblos indígenas primitivos, pues las mismas corporaciones se valen de antropólogos para estudiar las relaciones de parentesco y entrar a negociar con comunidades, ¿sí? O sea, hay un carácter de ingeniería social que también está denunciando aquí Jean de Viguerie, que se usa en todo esto, y porque es inmanente, son ciencias inmanentes, no son ciencias de la gracia. O sea, eso de que la cultura sustituye el reino de la gracia, y es que la reflexión de la historia religiosa antes de todos estos elementos secularizantes, o la visión que tiene la religión de sí misma, no es inmanente, es trascendente. Y el problema es que históricamente los agentes históricos del pasado también tienen esa autocomprensión de sí mismos. Y cuando decimos que es un simple sentimiento religioso o una representación, o reducir la religión a los discursos sobre la misma, o a las representaciones sobre la misma, pues tiene esa consecuencia problemática. Podemos decir que uno de los problemas es que Dios y todo el mundo invisible no son realidades en sí mismas, sino objetos pensados que no tienen existencia más que en el pensamiento del hombre, son solo elementos de la experiencia psíquica vivida. Ese es el reduccionismo hermenéutico que, entre otras cosas, Gilbert Durán,
quien escribió las Sutras Antropológicas del Imaginario en la línea de Eliade, que es la otra escuela, también enfatiza en eso, y en esas, lo que llama hermenéuticas reductivas. No puedes entrar en eso, pero habla de eso. Incluso los antiguos ya tenían esa idea del everetismo, que era una reducción de decir que todas las religiones eran simplemente hombres. Voltaire también la manejaba mucho, que se habían mitificado y vuelto legendarios, y que habían hecho algún invento y habían sido, ¿sí? Ese tipo de reducciones son muy viejas, o sea, son discusiones muy viejas realmente, que las ciencias sociales, que apenas tienen 200 años, han reciclado en parte. Bueno, la historia no, la historia es el más antiguo, pero está muy, en su relación con las ciencias sociales, está muy, digamos, determinada por el estructuralismo de la sociología, más de lo que nosotros hemos dedicado historiográficamente a reflexionar. Bien, pues eso es un poco las ideas de él. No voy a continuar, voy a cerrar ya, creo que ya ha pasado tiempo, bueno, aunque tengo tiempo, pero quiero que conversemos. Entonces, simplemente el último punto, el de Mircea Eliade, voy a dedicar unos 10, 15 minutos. José dijo que hasta las 11:40 para que más o menos a las 11:25 habrá más preguntas, ¿sí? O antes. ¿Se puede antes? Listo. Muy bien. Bueno, este es otro harina, otro costal, ¿sí? Mircea Eliade es otra escuela, la fenomenología de la religión. Incluso Jan de Viguera, que le tira más duro a los durkheimianos y a los herederos del positivismo francés, siendo el francés, y todo esto, también tiene sus dudas con el estructuralismo, pero es verdad que el estructuralismo se ha prestado o para una historia cuantitativa, digamos, más árida de infraestructura y superestructura y todo eso. También hay otro estructuralismo más para el estudio del símbolo, que es el de Georges Dumézil, el de Gilbert Durand, el del Círculo de Eranos, y digamos, y de la fenomenología también, digamos que por eso Eliade pertenece a otra escuela, pero tal vez no es el estructuralismo cuantitativista que denuncia Viguerie aquí. Lo cierto es que, bueno, Mircea Eliade es un rumano, ¿no? Un rumano que, pues en parte de sus libros salieron en francés, como muchos de esos de Europa Oriental, pues en Francia hicieron mucha de su carrera, pero pues él terminó, si no me equivoco, en la Universidad de Chicago, y yo creo que eso fue lo que de alguna manera permitió que sus obras se expandieran tanto al escribir pues en rumano, francés y alemán, finalmente escribir en inglés y tener esa ventana, digamos, global en Estados Unidos de su obra. Y escribe demasiado. El tipo escribió un tratado sobre la historia de las religiones, que es distinto a su historia de las ideas y las creencias religiosas, que es en 3 tomos, y murió y no alcanzó a terminarla. El tercer tomo llega a la época moderna, lo cual todo el mundo lo estaba esperando, porque él era un experto en el chamanismo y en las religiones arcaicas, pero cuando en un sentido más diacrónico, también manejaba mucho el trabajo sincrónico. El Tratado de Historia de las Religiones no es una historia cronológica como es la historia de las ideas y las creencias religiosas, sino que es una historia del simbolismo del agua, simbolismo del fuego, ¿sí? De los distintos simbolismos, que sirve como un tratado para, como es un comparatista, esa es su gran escuela. Va más allá de la historia del cristianismo, como hace Jan de Viguerie. Su escuela es el comparatismo, que obviamente viene de la escuela alemana, especialmente de la filología comparada, los hermanos Grimm y todo ese tipo de cosas. Tiene raíces en el estudio del indoeuropeo como lengua, pero en este caso para mitología comparada. Max Müller y todos esos personajes del siglo XIX tan importantes de lo que llaman las ciencias de la religión, que no es teología. Sí, eso es muy importante, no es teología. Entonces él viene de esa tradición de la filología comparada, aunque él dice que el historiador de la religión no se debe reducir al filólogo. O sea, es verdad que tiene alma y depende de la mitología comparada, de la filología comparada que surge con Franz Bopp y pasando por los Grimm y todo esto, el romanticismo. Entonces, vamos, o sea, realmente estos tipos son también los escogí porque son tan antiluces, tan anti-ilustración, que sus metodologías y sus orígenes tienen que ver con eso. Pues Jan de Viguerie, que él habla hasta de Santo Tomás, del carácter
de realidad que tiene lo teológico, lo religioso. Lo metafísico en buena medida lo toma, hay cierto aristotelismo en él. En el caso de Eliade va por otro lado, pero tiene que ver con esos orígenes románticos. O sea, que el romanticismo es un gran adversario de la ilustración, ¿no? Sobre todo en alemán. Y esas ciencias de la cultura, curiosamente, ¿sí? Pero entendida aquí cultura, no en el sentido francés de Roger Chartier y demás, que es el que domina en Latinoamérica, sino en ese sentido de ciencias del espíritu alemanas y de la comparatística, va a ser más bien la rama en la que va a salir Mircea Eliade, ¿sí? Y él trabaja mucho el problema de mito y realidad. Entonces, evidentemente, aquí también cierta anti-ilustración. El propio Eliade en su juventud fue parte de la Guardia de Hierro en Rumania, o sea, un movimiento fascista, digamos, entre guerras, como que pertenecieron muchos intelectuales brillantes. Eso le hubiera podido costar su carrera académica, pero yo creo que su normalización como a pesar de tipos como Isaiah Berlin, que muy cultos, pero que todo el tiempo estaban denunciando que ya mismo Joseph de Maistre y todos estos autores eran los padres del fascismo, en parte por la idea que tenían sobre la política como algo sacral y sacrificial. Cosa que va a ser muy importante en la teoría de lo religioso de Eliade. El sacrificio básicamente de la sangre es el fundamento de toda la religión. O sea, nuestra hominización, para entrar en materia con sus ideas, no es por eso que inventamos el fuego, porque tenemos armas o tecnología, sino que es cuando un paleantrópido mata y siente una deuda con el ser que mata y que ese ser, digamos, tiene un carácter sagrado, sacrificial, y se baña con la sangre. El sacrificio de la sangre, la salvación, que la versión cristiana es una versión sofisticada. El sacrificio de la sangre es el fundamento de todo lo religioso, ¿sí? Y de alguna manera muchos de los mitos fundacionales tienen que ver con esto. Entonces él nos dice, por ejemplo, en esa relación de mito y realidad, no como nosotros entendemos mito, y ahí está la moda de escribir libros sobre mitos o desmitificación, por ejemplo. Y nosotros entendemos mito como mentira, ¿sí? En general, mito es mentira. Eso es confuso, ¿sí? A veces, pero por lo general lo que predomina es mito, mentira. Y Eliade dice todo lo contrario. Por eso escribe un ensayo que llama Mito y Realidad, el otro Sagrado y lo Profano. Porque digamos que esta escuela fenomenológica, ¿cuál es el elemento común de todas las religiones? Sí, porque es comparatismo, a pesar de que sacan las diferencias. Es el homo religiosus, o religious, el homo religiosus es la experiencia de lo sagrado, ¿sí? O sea, cuando el hombre separa lo ordinario de lo extraordinario, sobrenatural, lo luminoso, ¿sí? Diría Rudolf Otto, que es otro de los... Y lo sagrado, pues, crea esa veneración, ese temor, ¿sí? Y ese tema recíproco cósmico de que si yo quito algo del cosmos, pues tengo que dar un tributo, un exvoto, ¿sí? Ese es el fundamento para ellos de todas las religiones. Y el hombre, la antropología de lo sagrado, así la define. Y la hermenéutica es eso. Y el otro elemento de esa dialéctica de sagrado y profano, que de entre todas, él es un gran políglota y comparatista, es el tema de la hierofanía. Es el otro concepto que yo no veo, o sea, yo mismo tampoco lo he hecho, me gusta leerlo, tal vez nada más de Villery, pues uno lo va integrando en los trabajos por el tema de la Revolución Francesa y demás, propios, para Latinoamérica quiero decir, pero yo no he visto trabajos que reflexionen el tema del problema de los sacramentos católicos, no sé, en la época colonial, y que se valgan de los conceptos de sagrado y profano de Mircea Eliade, o sea, en la historiografía latinoamericana, o que hablen de hierofanía. ¿Cuál es la hierofanía? La hierofanía es la manifestación de lo sagrado en el mundo, ¿sí? Como nosotros hablamos, no sé, de teofanías, por ejemplo, en el cristianismo, o una manifestación de lo sagrado en la Ilíada es cuando los dioses le mandan un arma especial a los héroes, o cuando aparece Santiago contra los moros y les auxilia, ¿sí? Es un poco ese auxilio, ¿sí? De la gracia de ese elemento sobre la naturaleza inmanente, de lo trascendente con lo inmanente. Entonces estos autores, su gran diferencia es esa, no reducir el fenómeno a través del método a lo puramente inmanente, o sea, lo sagrado, la experiencia de lo sagrado, no es reductible a la propia realidad profana,
sino que precisamente su carácter es ese, es un escape de la realidad ordinaria, ¿sí? Y, por ejemplo, él estudia mucho el espacio sagrado, la geografía sagrada, y el tema es el siguiente, y es las correspondencias antropocósmicas entre el hombre y los mitos fundacionales, los dioses y el territorio que habita. Y de alguna manera lo que está diciendo es que esa aspiración, inclinación a lo trascendente, curiosamente Viguerí también dice eso, es lo que caracteriza mediante la experiencia de lo sagrado, la hierofanía, la manifestación de lo sagrado, pues esto. Por ende, los milagros no son superstición, al contrario, son el núcleo fundamental de la experiencia de lo sagrado, ¿sí? Y sin eso, diría, por ejemplo, un autor como Carl Schmitt, sin el milagro no es posible entender la idea de soberanía, porque de alguna manera el milagro es un estado de excepción en política, ¿sí? Es la excepción al orden natural. Entonces, muchas de nuestras ciencias jurídicas también tienen ese origen en esta conciencia. Bueno, entonces el mito no es mentira, sino que dice: los símbolos siempre son religiosos porque apuntan a algo real o a la estructura del mundo, puesto que los niveles arcaicos de la cultura, lo real, es decir, lo poderoso, lo significativo, lo viviente, equivale a lo sagrado, ¿sí? O sea, no es lo irreal, al contrario, es el fundamento a través del cual no hay posibilidad de que el hombre, digamos, encuentre trascendencia o tenga destino o pueda incluso pasar a estado de conciencia, que eso es muy importante en la religión, en la iniciación, ¿sí? Si no existiera lo sagrado, pues no habría posibilidad de una especie de, digamos, de relación con la naturaleza y que no es reductible a, digamos, a la pura razón instrumental, como a veces nosotros tendemos a juzgar estas religiones, ¿no? Bueno, él dice, pues, de todas maneras, que es una especie de ontología presistemática, esta existencia de lo sagrado, pero que es comprobable a través de la comparatística, su tesis fuerte, en todas las religiones, incluyendo las religiones históricas reveladas, ¿sí? Y positivas, organizadas. Hay unos elementos comunes. Uno de los más importantes es el sacrificio, ¿no? Cómo el sacrificio, sea animales, personas, es el elemento de manifestación de lo sagrado a través de la naturaleza del cuerpo. Otro, por ejemplo, es la Virgen como el anima mundi, el alma del mundo, que era una especulación muy antigua, ya los neoplatónicos y demás, como en el catolicismo también está eso. En fin, son muchas cosas, pero lo importante es como mirar cómo estas dos corrientes o no están integradas en la historiografía latinoamericana, porque hay cines historiográficos, y que ofrecen, y pues vale la pena mirarlo y preguntarnos que digamos, los conceptos de representación sin referente que tanto utilizamos de la escuela francesa con ese origen sociológico o sociologismo, de alguna manera determina muchos de nuestros juicios inconscientemente, y vale hacer una reflexión de historia de la historia, un libro de historiografía, donde se pongan a dialogar otras corrientes, y de alguna manera, ahí sí, deconstruyamos o descompongamos de cierta manera la metodología de la hermenéutica con que llevamos operando y pareciera que fuera temporal, pero no lo es. Es un poco eso. Bueno, lo dejo ahí, espero sobre todo haber dejado inquietudes y quedo abierto a los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Santiago Pérez por la conferencia que acaba de impartir. Abrimos ahora el espacio para quienes tengan a bien realizar alguna pregunta, sumarse a la discusión, y asimismo hacemos el recordatorio para quienes estén presenciando esto a través de redes sociales que sus preguntas y comentarios les quedan registrados, entonces serán también tomados en cuenta. Muchas gracias, Santiago. Algo muy breve.
los que hemos sido formados en el campo historiográfico sabemos que se nos clasificaba, se nos etiquetaba, o historia política o historia social, se nos engavetaba. Y eso no era común a los historiadores. Creo que el modelo de universidad napoleónica de la Ilustración nace de eso. Tenemos una facultad de farmacia, una facultad de medicina, una facultad de alimentos. Entonces parece ser que la fragmentación, la separación del conocimiento nos ha más bien ayudado o entorpecido. Aquí está mi pregunta. El avanzar en el conocimiento, para no decir la realidad, sino en el acercamiento, porque antes existía la historia. Los que somos formados en historiografía sabemos muy bien que la historia antes de la Revolución Francesa era muchísimo más integral, éramos muchísimo más holísticos, para decirlo en un término postmoderno. Entonces mi cuestionamiento es eso, si más bien lo que ha hecho la modernidad a partir de la Revolución Francesa es encasillarnos, en obstaculizarnos el diálogo, el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, el entendimiento entre nosotros, comillas, científicos sociales. Bueno, gracias Santiago por la conferencia. Te quería hacer una pregunta. Está claro que el título de tu conferencia, que es una pregunta, la respuesta es no. ¿Sí? No se puede reducir la historia de las religiones o la historia religiosa a una historia de la cultura, entendiendo la historia de la cultura así como la define, o vos la definís a través de Jean de Viguerie. Entonces mi pregunta es, ¿y qué debería ser entonces? O sea, ¿cuáles son las propuestas de, supongo que Viguerie es el que más tendría que preguntarte, porque Mircea Eliade no se pregunta cómo hacer historia de las religiones? ¿Qué es lo que debería incorporar esta otra visión? ¿Cuáles son las propuestas que tiene para eso? Gracias Santiago también por tus reflexiones. Escuchándote, a mí me gustaría si pudieras, un poco en la línea de lo que planteaba Ignacio, como reflexionar desde tu lectura de este primer autor, es decir, sobre cómo situarlo, ¿verdad?, en el campo de los trabajos historiográficos, digamos, porque de entrada planteaste, digamos, un escenario crítico sobre, digamos, esta escuela de la historia cultural que le debe mucho a Chartier, por ejemplo, y en la cita que leías de Viguerie hay una clara crítica al marxismo, por ejemplo, crítica al estructuralismo, y al escucharte pensaba yo también en esta otra, digamos, forma de trabajar los lenguajes históricos de Koselleck, que viene de Koselleck y que para Iberoamérica la ha trabajado Javier de Sebastián, que digamos que es otra forma también de dar cuenta historiográficamente de ciertos procesos políticos. Entonces a mí me quedaba esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo situar a este autor? Es decir, si es posible caracterizarlo, porque digamos, justamente cuando se trabajan estos elementos en la historiografía que tienen que ver con lo espiritual, lo sagrado, pues sí es todo un rollo, ¿no? Porque uno está en el siglo XXI y ya no se traga muchos cuentos. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para tratar de entender, ¿verdad?, el contexto social y cultural de la época y cómo se sitúan los actores con el tema del bautismo, la confirma, la visita del arzobispo, cómo reaccionan, por ejemplo, cuando el sacerdote no cumple con ciertos sacramentos. Y en ese sentido creo yo que lo que señalabas del segundo actor puede ser iluminador, en eso lo comparto también.
Pero básicamente eso es lo que quería preguntarte. ¿Cómo poder situar a este primer autor? Gracias. ¿Hay alguien más? Gracias, Santiago, por la conferencia. Pido desculpas por mi malo español. En Brasil, Eliade es muy discutido, porque tenemos prácticamente tres grandes vertentes de discusión de historia de la religión. Una de ellas, que está muy influente en la formación de los posgrados de ciencias de las religiones, es exactamente Mircea Eliade. Entonces tenemos los historiadores que hacen parte de la Asociación de los Historiadores, que tienen la historia de la región como parte de las partes de las historias que estudian. Entonces, historia política, social, cuantitativa y así. Después se fortaleció mucho la vertiente de Eliade, principalmente como herdera de la historiografía de la historia de la Iglesia de los años 70, 60 y 80, del CEILA, que empezaron con la historia vista a partir de abajo, con influencia marxista, pero se juntaron después en la Asociación de Historia de la Religión de Brasil, que quedaron más con el diálogo con los antropólogos y pegaron más esta vertente fenomenológica. Pero en Brasil, la vertente de Eliade lo han criticado mucho por algunas características que lo tornan difícil en la práctica historiográfica, como por ejemplo esta idea atemporal de un fenómeno sagrado que es común y continuo en el tiempo, en los espacios, y cómo estudiar ese sagrado que exactamente se manifiesta en algunas ocasiones en el milagro, en la hierofanía, en estos momentos. También lo han criticado mucho por una construcción del concepto de religión que todavía era eurocentrado, sin pensar en prácticas religiosas muy diferenciadas como las africanas y algunas orientales. Después fortaleció como un poco de oposición a la visión de Eliade, lo que los brasileños llamaron, pero en Italia no los llaman así, de Escuela Italiana de Historia de la Religión, con Nicola Gasbaro, Petazzoni, Marcello Acencio, Adonio Agnolin, que ya ven esta cuestión un poco diferenciada, porque como no podemos estudar el sagrado en sí, porque está fuera de la nuestra realidad, ellos focan más en la experiencia, que sería exactamente la vivencia del sagrado cuando actúa en la nuestra realidad. Entonces, permite así una visión temporal diferencial de los contextos culturales y temporales, y así posible de ser analizado por la historia como hacemos. Entonces, es más un comentario pensar esta reflexión, esta pregunta que ha hecho también Ignacio, cómo colocar en práctica una historia metodológicamente a partir de esta visión de
del IADE. Y la pregunta la hace el profesor Armando Torres. Dice, hola, a mí me gustaría problematizar la noción de racionalidad en esta disyuntiva. ¿Cuáles parecen en la discusión ser los espacios de la racionalidad y la irracionalidad en la religión y la cultura? La propuesta de que la cultura fagocite la religión, favorece sería, la religión afecta la naturaleza racional o irracional de la religión. Solo eso. Y luego Catalina dice, y la última porque si no nos vamos en puras preguntas y no hay respuestas, ¿es posible hacer interactuar las ideas de ciertos autores posmodernos que hablan sobre el regreso de la religión con las propuestas metodológicas de Viguerie y Eliade para explorar conceptos distintos a los ilustrados en estos espacios que crean ahora la posmodernidad? Bueno, muy bien. De verdad, muchas gracias por las preguntas. Bueno, empezando con el tema de la compartimentación del saber, ¿sí? Que puede ser sí, una característica de la hiperespecialización de la modernidad, y es una de las cosas que ya a nivel metodológico más le preocupa como comparatista. Y él dice que es uno de los, en el ensayo que tiene sobre observaciones metodológicas para el estudio del simbolismo religioso, él plantea que una de las prevenciones que hay con el comparatismo es ese, que nadie puede manejar todos los idiomas, que nadie puede saber tantas religiones al tiempo, ¿sí? Una cosa como el dominio ilimitado. Y la otra es que también es decepcionante cuando dice que hiperespecialistas, supongamos en la religión griega, saben bastante de estas cosas, y cuando quieren saber de la religión iraní o otras religiones, pues recurren a las teorías, leen un poquito a Fraser, dice él, y recurren a las teorías más viejas o simples de algún sociólogo o algún otro, que no es un historiador de religiones comparatista, y entonces hay una desproporción entre las investigaciones sobre la lengua y la religión griega y esto. Entonces él dice que no se leen entre sí los comparatistas también, o sea que es imposible saber todas las lenguas, pero estos otros comparatistas, cuyo centro es las regiones iraníes, pero son comparatistas, o los que trabajan la religión romana y griega, como Dumézil, que comparó griega, romana y nórdica. Entonces dice, hay que leer la historiografía para eso hacen los expertos de esos trabajos, y integrar. Entonces lo que dice, lo importante de la historia de las religiones es la integración, ¿sí? Obviamente está detrás el tema de que lo que caracteriza a los religiosos es la manifestación de lo sagrado en el mundo, ¿sí? Y esta manifestación de lo sagrado sí es históricamente situable, y hay variaciones, pero también a función del símbolo. Ahí sí es verdad que la psicología, las profundidades de Jung, los arquetipos y todo eso, es lo que nutre mucho de la perspectiva de ellos, no solamente la fenomenología de la religión. Entonces, lo que él dice es que sí es posible la integración, porque la misma función simbólica es integradora. Y él pone ejemplos él dice, yo no niego la historicidad, que es una de las críticas que le hace, pero tampoco reduzco, que eso es muy moderno, la realidad de historicidad. Entonces él dice, por ejemplo, que la experiencia de lo sagrado no es una etapa en la conciencia, como decía cierto positivismo sociológico de la religión, como evolucionista, sino que la estructura misma de la conciencia, ¿sí? Y este temor es muy de las teorías románticas, de la diferencia entre lo bello y lo
lo sublime, es decir, lo que el hombre le produce un terror sagrado, se puede encontrar en muchas otras culturas, y ellos recurren mucho a la etnografía también. Entonces, bueno, uno de los grandes problemas es la dispersión, pero él cree que es posible. Ahora, terminando con esa pregunta, esto de la compartimentación, sí, pero conectemos con Viguerie. Él dice que las grandes síntesis han desaparecido. Ya del 65-65, las grandes obras así de síntesis de historia de la religión, dentro del cristianismo, en el caso de él, han ido desapareciendo, y ha dominado la monografía, sí, bueno, la historia, los pequeños temas, pero que pues hace falta, quizás llegue en un momento alguien que pueda recoger todos esos nuevos descubrimientos microhistóricos basados en historia cuantitativa, algunos de ellos, y se puede hacer una síntesis de eso. Pero sí, es verdad, pues ustedes saben que en el oficio de nosotros, que hay gente que ha escrito la historia de migajas, y es uno de los grandes problemas de la historiografía y el mundo moderno, tanto que nosotros sabemos que hay gente que tiene trabajo por lo enredado de la terminología que maneja, ¿sí? Así de sencillo. En las ciencias sociales hay gente que básicamente consigue trabajo, o si no, leer lo que escriben los ministerios de educación de nuestros países para darse uno cuenta. Entonces sí, es un problema de dispersión, pero precisamente a mí me interesan estas teorías que, aunque reconocen la historicidad, no reducen ontológicamente la realidad a la historia, porque eso al final es uno de los temas de la filosofía de la historia. O sea, si citamos a Carl Levy, de la idea de cierta rama del cristianismo, que de alguna manera lo vemos en el progresismo norteamericano, el destino manifiesto, es la obsesión por la historia, el fin de la historia, que pueblos como los hindúes no tienen, ni necesitan, ¿sí? Entonces, en cierta forma, lo que es esa idea global también parte de cierta interpretación del cristianismo, y que pretendemos leer la historia de otros pueblos bajo eso. Lo que ellos dicen es que hay algo común, ¿sí? Una forma de evitar la fragmentación es esos elementos comunes antropológicos, el homo religiosos profundos desde la prehistoria, con todo y que hay diferencias históricas. Lo último, y él habla, por ejemplo, del simbolismo del caballo, de los caballos, por ejemplo. Él da muchos ejemplos: simbolismo de la luna, el simbolismo del agua, muchos. Pero el caballo, él dice, pues evidentemente hay sociedades que conocen el caballo después, en términos de historicidad, ¿sí? Entonces, no se puede hablar del caballo como un puente al otro mundo, a la muerte, sin la domesticación del caballo, ¿sí? Entonces, él pone ejemplos así, o pueblos que no conocían la rueda solar, pero él dice, eso no quita la función del símbolo, la función de separar lo sagrado de lo profano, y el elemento de la inclinación de la trascendencia, que sí es común a todos los hombres. Pueden haber elementos históricos, pero lo que hacen los símbolos es enriquecerse, y sobre todo lo siguiente, que no son pura invención subjetiva, sino que más bien los símbolos son digamos, esto es muy digamos, va mucho contra la interpretación cartesiana de la representación. Toda esta conferencia en parte tiene que ver con eso, porque Chartier como francés tiene esa raíz en Descartes y Comte, y es esa idea de que el mundo es reductible a representación del sujeto racional, ¿sí? La razón pura y toda esa discusión. Pues estos tipos son todo lo contrario. Estos tipos lo que dicen es al revés. El mundo es el que habla, dice Eliade, ¿sí? Y así estudian ellos. No es, por eso la religión no es reducir estos discursos. Para la mentalidad religiosa auténtica, digamos, es el mundo el que viene al hombre, ¿sí? Bueno, entonces toca cambiar un poco el chip, digamos, para abordar a esos autores, y me parece interesante. Perdón, entonces lo otro, la propuesta, pues, de Viguerie, sí, él habla de un grupo de estudios donde pues tienen como conciencia de esas limitaciones, de esas 12 tesis o hipótesis que pasan como hechos y son interpretaciones. Y nos es gratuito que la Universidad de Navarra haya traído también a estos señores en ese libro, pues, historiográfico, resultado de esos coloquios de ellos. Y entiendo yo que el énfasis de ellos es, por eso lo resumí así, hacer historia del catolicismo con los nuevos métodos, pero desde adentro. Es decir, como modernos, cuestionar duramente nuestra educación liberal. O sea, el historiador también tiene una ética de interpretación,
y tratar de pensar lo más antimodernamente posible, por reducirlo de algún modo. O sea, que uno crea o no, y si cree, pues no sé, él es creyente, pero es ese ejercicio. Entonces, desde adentro, ahora está muy de moda eso, incluso en ese señor Roger Griffin, para estudiar el fascismo, que el fascismo siempre ha sido leído desde la literatura antifascista, o el fascismo, como decían los marxistas, es una fase del capitalismo, y eran todas estas reducciones. Y este señor Roger Griffin, Renzo de Felice y todos ellos lo que han dicho es que ni el nazismo ni el fascismo italiano son homologables, y hay que verlos desde adentro. O el más famoso, que es Sternhell, es entender el fascismo desde su estética, de sus categorías propias internas. Claro, eso es peligroso para la mentalidad liberal, porque pues la gran crisis de la democracia liberal de los años 30, y al parecer estamos entrando otra vez en esa crisis, porque están apareciendo alternativas de democracias iliberales o no liberales. Entonces la academia también está llena de miedos y autocensuras. Pero en este momento es triste ver muy buenos trabajos en fuentes sobre el fascismo, pero no lo estudian desde adentro, porque tienen miedo de volverse fascistas, ¿sí? O sea, que el fascismo también tuvo que ver con las vanguardias. Una de las ideas del antifascismo es, no, el fascismo fue reaccionario. Y lo que estudia el fascismo desde adentro, así no sean fascistas como Roger Griffin, que es pues sus entrevistas claramente se ve que es un liberal, él dice, pero hace el ejercicio, él dice, no, el fascismo es revolucionario y vanguardista, no es reaccionario, ¿sí? Entonces esa lectura desde adentro es un poco, pero para el catolicismo del siglo XVII, XVIII, sobre todo la de Jean de Viguerie, un poco eso. Y bueno, pues sí, bueno, lo de Koselleck es muy interesante, pero pues yo digo que nosotros aquí en América Latina sí, el eclecticismo es brutal también, porque, por ejemplo, Elías Palti habla mucho de que nosotros hacemos historia intelectual, entonces que los franceses hablan de historia intelectuales, otros hablan de historia del pensamiento político, los ingleses, Pocock, que también está muy de moda, Pocock y Skinner, y nosotros latinoamericanos, luego está Chartier con las representaciones culturales, y la historia de los intelectuales francesa, que es muy sociológica, que habla Altamirano, por ejemplo, en Quilmes, y al final nosotros mezclamos todo, y historia conceptual de Koselleck alemana, y decimos, no, nosotros hacemos no de los intelectuales en plural, pero historia intelectual, y ahí vale usar lenguajes políticos, y uno no se pregunta si hasta qué punto son incompatibles todas esas teorías, realmente pueden ser sumamente incompatibles. Y hacemos esa mezcolanza, y casi que por autoridad nosotros citamos, mire, lenguajes políticos, Skinner, mire, mentalidades, análisis, mire, en un mismo trabajo. Y el profesor mira, si usted sí miró la última historiografía, bibliografía, y la cruzó con las fuentes, aunque las fuentes están violentadas por ese montón de conceptos que tienen historias distintas, que es un poco el llamado de historia conceptual distinta, por decirlo así, metodológica, cada una de esas corrientes. Entonces, yo lo que pienso, ya por Koselleck específicamente, como yo soy lector asiduo de Carl Schmitt, para mí el Koselleck auténtico, más allá del reducido a metodología combinado con Chartier, con Pocock y toda esa mezcolanza, es el Koselleck de Crítica y Crisis, que tiene muchos elementos antiliberales, deliberadamente, y que Carl Schmitt fue asesor de él, y se preocupa por la teología política, y empieza, el primer capítulo de eso es una reflexión sobre Thomas Hobbes, que es el tema de la teología política, de cómo esa secularización que se da en lo político del soberano, ya no la iglesia o las iglesias, sino el soberano decide políticamente lo que es milagro y lo que no. O sea, todavía en el siglo XVII, el milagro, ya no en el sentido, digamos, de la hierofanía o de la mística del maestro Eckhart o esas cosas, las hierofanías o del castillo interior de Santa Teresa, pero sí sigue diciendo en Inglaterra discusión el tema del milagro, porque el soberano, en el sentido absolutista, tiene que decidir, más allá de lo que diga el clero, porque todos están matándose por cuál es la verdad religiosa. El Estado surge de la guerra civil religiosa, de la tesis de Schmitt. El soberano tiene que decir qué es milagro o no por una discusión teológica, sino por el decisionismo, la acepción. Y ahí es donde viene el famoso discurso de Donoso Cortés sobre la dictadura, ¿sí? Que él dice que finalmente no importa si es un parlamento, pero lo que importa es quien puede poner en suspensión las leyes, como Dios hace con las leyes físicas de la naturaleza. Ese es el poderoso, ese es el soberano, ese es el equivalente político del proceso natural. Y ese existencialismo decisionista, para mí, Eliade lo comparte con el fascismo incluso, y no en el sentido pues puramente político de condenatorio, sino en la conceptual, ontológicamente,
contra el racionalismo francés cartesiano al estilo de Roy Chartier. Heidegger también, es lo mismo. Es ese tema de que la racionalización del mundo es una especie, de hecho Heidegger lo calificó de irracionalista, es el nuevo irracionalista y todo esto, y él empezó a estudiar la mística medieval. Esa concepción se puede llevar a las ciencias sociales para estudiar lo sagrado, porque lo sagrado en sí mismo también es así, es lo suprarracional, no es lo reductible a la razón cartesiana, sí, a la geometría racional. Bueno, en fin, y para terminar, sí, listo, perdón, sí, para terminar, pues muy interesante lo de Brasil. De verdad que es que nosotros tenemos otro problema muy grande y es increíble, pues siendo vecinos, tanto en la península ibérica como aquí en Sudamérica, y luego, suerte en el sentido historiográfico, no solamente pues de hacer historias donde se incluye Brasil, sobre, no sé, sobre el clero histórico, sino historiográfico, como todo este mundo pues, lusitano y portugués no lo tenemos tan claro, y yo no sabía que el IAD había sido tan leído pues en Brasil, así sean las corrientes clerical, ¿no? de la historiografía, y porque en la Universidad Nacional, digamos, que yo me formé, que es como, tiene mucha tradición fundadora de los pregrados de historia, pues quien me enseñó a mí el IAD fue mi profesor de estética, que era de la Escuela de Estudios Filosóficos, sí, no, en historia nada, siendo él un historiador comparatista, ¿no? Y entonces ver que en Brasil tuvo esa trayectoria, pero creó discusiones, que eso es lo que importa, o sea, reconstruir debates, eso es lo que digo yo, que es muy bueno y muy interesante. Y bueno, una cosa así que va a unir las dos últimas, eso de que ese racionalismo, pues, o esa idea de cultura fagocita la de religión, es el patrimonio cultural, este tipo de cosas, ¿no? Ya eso es inmanentismo, secularización plena de los objetos de culto o lo religioso. Pues lo vemos en Europa, pues uno entra a una catedral en Europa y es como un banco con sus cositas que dividen para que la gente camine, ¿no? Pero a lo que voy, o la geografía de las ciudades, cuando alguien quiere profanar la catedral, pues en el centro la gente es más indiferente, por lo menos en Bogotá es así. Pero si las mismas se quieren ir a profanar la catedral al 20 de julio, un barrio popular, allá existe lo luminoso, allá la gente lo saca, ¿sí? O sea, el pueblo, porque tiene una visión de la comunidad diferente, en la misma ciudad. Si está en un barrio popular y quieren profanar una iglesia, no lo permiten. Pero si usted va al centro, es un lugar agnóstico, o donde domina el agnosticismo, y lo que es individuos creyentes. La fe, lo que dije antes, reducida a doxa, opinión, porque ya no sabemos lo que es la fe, con la idea de los derechos humanos liberales. Y esto de la possecularización religiosa de la religión es muy importante. Yo también tengo gusto por la geopolítica, por Carl Schmitt, y es muy importante porque la geopolítica es una secularización de la geografía de lo sagrado que tenían los pueblos entre sí, y a través de las cuales se hacían guerras que tenían elementos rituales. Es así de sencillo. Cuando aparece el Estado, la geopolítica es una secularización de la geografía de lo sagrado. Es uno leer Tierra y Mar de Carl Schmitt y uno puede ver cómo los elementos, el agua y la tierra en sus oposiciones, y en cómo hay pueblos más telurocráticos y talasocráticos, es una especie de constante, y es esa visión existencialista y de constante más que de rupturas, porque cuando reducimos todo a discursos, en esa posmodernidad que lleva a la fragmentación, ese relativismo, lo que hay solo de rupturas. Entonces los historiadores son obsesionados con rupturas, pero no con ciertas continuidades. Y sí, y el otro, pues Samuel Huntington, con el choque de civilizaciones, pues siendo el gringo y muy cuantitativista y muy bueno, pues en lo que hace el realismo político de él, pero siendo lo mezcla un poquito con esto de lo sagrado, de Eliada y todo esto, las religiones han estado ahí, y desapareció el proyecto de la utopía soviética y versus la utopía liberal capitalista, dos formas modernas, una laicista, otra atea, el famoso fin de la historia y todo eso, pues lo que queda es el espacio, o sea, la venganza del espacio. Ya no es esa reducción de la historia que tenían los soviéticos, algo marxista, o sea, reducir la realidad a historia, en el sentido progreso. O los liberales, ya solo queda la liberal, que se pelea entre sí, pues si no ve lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, dos versiones del liberalismo, bueno, y minorías, y la democracia de minorías, mayorías, pero ya no es la utopía soviética, que era económica también, sino que es solo eso. Pero
el regreso de la religión realmente es el choque de civilizaciones, de los espacios. Pero parece que el mundo ortodoxo más o menos está otra vez sacudiéndose, como dice Huntington en la compartimentación que hace. La India, pues ver a Modi, por ejemplo, con el tema nacional hindú, y las religiones son eso. Y yo finalizo con lo siguiente, y es que también la historia social, con todos esos descubrimientos, tendría una especie de despolitización, porque la obsesión de ese racionalismo francés y esa visión que es lo primero que le dice Marc Bloch en Introducción a la Historia, él se pelea con un historiador que nadie se acuerda, que se llama Jacques Bainville, que era de Acción Francesa. Cuando la gente lee eso no sabe quién es ese tipo. Yo tengo libros de los argentinos, han traducido mucho de eso. Y Bainville era un historiador nacionalista, y evidentemente hacía historia política, que es lo que critica Bloch. No, todo es historia del Estado, todo es historia política y la sociedad, y tiene razón, y son muchas cosas. Pero lo interesante es que mientras más historia social se hizo, de alguna manera, un poco lo que dice Carl Schmitt, el concepto de lo político, se pretendía neutralizar lo político a cambio de lo social, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque lo político siempre recuerda a lo religioso. Entonces, el carácter sacral, si no leer el libro de Roger Chartier sobre la Revolución Francesa, básicamente en ese libro ya está negando que la Ilustración sea precursora o tenga un vínculo con la Revolución, que eso es un invento de los historiadores. Es una despolitización por lo centenario. O sea, hay una obsesión de reemplazar lo político por lo social o lo económico, que es la otra, lo político, porque lo político siempre remite a lo sacral, en el fondo, ¿sí? Al poder religioso. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo al doctor Santiago Pérez por la conferencia. Gracias también a todos los presentes e interesados, tanto por su presencia como por sus preguntas, y también pues se le agradece el interés a quienes transmitieron sus preguntas a través de las redes sociales. Se les recuerda, invita también a participar de la siguiente conferencia a las 2 de la tarde en la Biblioteca Nacional, Sala España. Muchas gracias.